Esta tarde, finalmente la Cámara de Diputados cavó la tumba a 7 organismos autónomos del Estado, bajo el argumento de evitar duplicidad de funciones y lograr ahorros. Los legisladores avalaron la extinción de los organismos que mantenían contrapesos al gobierno federal. La amenaza del expresidente López Obrador hace 9 meses la cumplió hoy la presidenta de la República a través de su mayoría legislativa. Esta reforma implica una regresión a la garantía de los derechos humanos, argumentan analistas serios. Con uno, Gustavo Castillo informa. Fue una agonía de 9 meses y 16 días desde que se presentó la iniciativa para desaparecer a los órganos autónomos. Este jueves, en la Cámara de Diputados, llegó a su fin. Aprobado por 332 votos, lo reservado en términos del dictamen y de las modificaciones aceptadas por la Asamblea. Aprobado en lo general. Así, con un papel impreso, una cacerola y un encendedor, resumió la muerte de los autónomos el diputado tricolor Carlos Gutiérrez. Lo que hicimos es mostrarle al pueblo de México lo que está haciendo Morena, incendiar las instituciones. Movimiento Ciudadano presentó el abusómetro de Morena, que concluye con la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia y compañía. Esta tóxica reforma, cuando cualquier persona solicite información a su gobierno, esto es lo que les van a entregar. Así se verá cuando Pemex tenga que transparentar sus pérdidas. Desde tribuna, con una balanza, la panista Liliana Ortiz habló del golpe mortal a los contrapesos en el país. Está eliminando estos pesos y contrapesos que le estorban porque no son transparentes. En ningún sistema democrático la centralización de facultades ha abonado a enriquecer las instituciones. La argumentación central de Morena fue evitar duplicidad de funciones, ahorros y que el gobierno sea el rector de la economía. No se pierde nada. Cerca de 15,000 millones de pesos se podrán reasignar al presupuesto para educación, para salud, para el campo, para el agua, para la UNAM, por supuesto. De las más de 300 reservas solamente pasaron 2, la que protege al litio para que el Estado tenga exclusividad en su explotación y la creación de un órgano público descentralizado que asuma las funciones de la COFESE y el IFT. Cumple cabalmente con lo establecido en el Tratado de Libre Comercio. Son órganos independientes con facultades para hacer investigaciones y establecer procedimientos de sanción. Tras 2 días de discusión, el INAI, Coneval, COFESE, IFT, Mejoredu, la CRE y la CNH fueron exterminadas en San Lázaro. Ahora toca el turno al Senado terminar la obra. Con imágenes de Francisco Hernández y Orlando González con uno, Gustavo Castillo. El caso es que el INAI, pues todavía no se rinde. Ya no tardan. Busca agotar el INE todas las posibilidades para no desaparecer. Pues sí. Hace un llamado a los senadores entonces para reconsiderar la reforma que sepulta a los órganos autónomos. El INAI lamentó el aval de los diputados para reasignar las funciones del organismo a una dependencia del Poder Ejecutivo y a otras instancias del Estado. El acceso a la información y a la protección de datos personales son piedras angulares en la vida social y democrática de México. Así el Poder Ejecutivo se convertiría en juez y parte en materia de transparencia y eso no está bien, dice el INAI. Con la desaparición del INAI habrá más transparencia, menos corrupción. Esto asegura la presidenta de la República. En la conferencia mañanera en Palacio exhibió presuntos gastos de comisionados en centros nocturnos pagados con una tarjeta corporativa del instituto, además de nepotismo. La presidenta de la República también criticó el presupuesto destinado al INAI. Para los que hoy defienden a capa y espada al INAI, se les olvidó la corruptela. Va a haber más transparencia ahora, pero no va a haber corrupción, eso sí. Las funciones se incorporan a la Secretaría Anticorrupción y los datos personales se van a resguardar. Pero lo que ya no va a haber es 1,000 millones de pesos que se destinaban para esto.
Desde 2018, trabajadores y extrabajadores han denunciado que altos mandos del INAI les exigen a la quincena entre 10 y hasta 60% de sus sueldos. Nepotismo. La auditoría forense descubrió lazos de parentesco desde padres, hijos, hermanos, primos, tíos, esposos, incluso omitiendo requisitos para poder ocupar diversos cargos. La auditoría también documentó que los 7 comisionados, entre ellos los 4 que se mantienen vigentes, habrían incurrido en gastos indebidos. Bueno, pues el doctor Carlos Elizondo Mayer Serra, él es profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Mucho tendrá que comentar y mucho que decir sobre esto que estamos ahora presenciando, estos funerales de 7 organismos autónomos del Estado mexicano que servían, como se dijo en la Cámara de Diputados hoy, servían como contrapesos al Poder Ejecutivo, al Poder Presidencial. Carlos, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pepe? Buenas noches. Mira, en efecto, todo Estado tiene que construir mecanismos para que no no acabe siendo un hombre o una mujer la que decida todo, y para que esos contrapesos además tengan contrapesos dentro de sí mismo. Vamos a poner una de las entidades que no es estrictamente autónoma, que es un órgano técnico del Estado mexicano, la Comisión Nacional de Hidrocarburos. ¿Cuál era su objetivo? Su objetivo es muy sencillo, Pepe. ¿Quién tiene que decidir cuáles son las áreas del Estado mexicano, de la parte del territorio nacional que se tiene que licitar, se tiene que dar a quién, se evalúe que los programas de inversión sean los correctos, que se cumpla con los mejores procesos técnicos posibles? Pues claro, lo puede hacer Pemex, pero Pemex es juez y parte. Lo puede hacer la Secretaría de Hacienda, pero la Secretaría de Hacienda solo le interesa recaudar. Incluso si lo hace la Secretaría de Energía, que es a donde va a pasar, pues la secretaria puede tener intereses de desarrollar tal o cual cosa y ese órgano se va a cuadrar a ella. Ese órgano está compuesto por 5 comisionados con mucha experiencia técnica y el objetivo era maximizar el ingreso para el Estado mexicano de las reservas que tiene la nación. Todos los países tienen algo parecido, no necesariamente, y por eso pongo tienen que ser autónomos, pero sí tienen que tener verdadera solidez técnica e independencia. Y la Administración Pública Federal, Pepe, sobre todo en este gobierno, donde les van recortando, donde no hay ni papel de baño, donde no pagan sueldos adecuados, donde a nadie se atreve a decirle que no al jefe, se van a volver en validadores de lo que quien esté arriba de ellos quiera hacer. Y además, Pepe, estamos en cuestiones que sí son técnicamente muy sofisticadas. Si tú no eres capaz de tener una buena burocracia que entienda bien cómo se miden las reservas, cómo se hace una investigación en materia de competencia económica, pues entonces no lo vas a hacer bien. Y hay otras que, como bien dices tú, que son claramente para evaluar al Estado. Coneval. El INAI, por ejemplo. Bueno, el Coneval, ¿qué hace? Pues el Coneval tiene como mandato, que tampoco era técnicamente, no era autónomo, todavía nunca habían avanzado en ese sentido, pero en fin, eso no importa mucho. El Coneval evalúa la política social del gobierno. Sí, y lo puede criticar, y eso al gobierno no le gusta. Ese es el problema. Su objetivo es explicar qué se hizo bien y qué se hizo mal. Por ejemplo, este programa que fue a presumir la presidenta en Brasil, Sembrando Vidas, como nunca lo ha podido evaluar el Coneval, porque no estaba originalmente dentro de los programas que le tocaba evaluar, no sabemos si ese dinero ha servido para algo. Mientras que sí sabemos, por ejemplo, el presidente lo cacareó mucho en su momento, gracias al Coneval, que la política social de la administración anterior había ayudado a sacar de la pobreza a 5 millones de mexicanos. Era creíble porque era independiente. Ahora se le está pasando al INEGI. Tú puedes decir, pues el INEGI también es autónomo. Sí, pero el INEGI está construido para medir. El Coneval estaba construido para evaluar. No son funciones idénticas. El INEGI es muy grandote, se va a perder allá adentro. Antes tenía un cuerpo colegiado para poder tomar decisiones. Ahí va a estar pues, al servicio de lo que los jefes digan. Entonces podríamos ir, el que mencionas tú, el INAI. El INAI claro que le molesta al gobierno. ¿Por qué le molesta al gobierno? Porque sacan los trapitos. El escándalo de Segalmex, donde descubrimos que habían robado más de 20,000 millones de pesos, fue gracias a que se hizo una investigación con los datos que ofrecía el INAI, que por ley tenía que dar. ¿Tú crees realmente que ahora van a dar datos que los comprometan a ellos? Pues claro que no. Y por supuesto, entre más opaco es un gobierno, más probable que sea corrupto. Para mí lo más raro de todo esto es que yo creo que
la jefa del Ejecutivo, debería estar contenta de tener un INAI autónomo, un INAI que saque los trapos sucios, porque ella misma no puede saber si A, B o C está abusando de su puesto. Pero esto no fue idea de Claudia Sheinbaum, esto fue idea de quien hizo posible que Claudia Sheinbaum se convirtiera en presidenta de la República. O sea, el pueblo mexicano. Exactamente, el pueblo mexicano, dirigido, claro, por su líder, Andrés Manuel López Obrador. Claro, él lo había sentenciado porque estaba inconforme con esos contrapesos. Porque no les gustan y tampoco entienden bien cuál es su objetivo de mediano plazo, la planeación, los conocimientos técnicos. Son gobiernos que creen que pueden hacer una refinería en 8,000 millones de dólares sin tenerla que planear, como es Dos Bocas. Y en este presupuesto, Pepe, en el del 25, esa refinería que ya se inauguró varias veces, le van a asignar todavía 130,000 millones de pesos. Está en el presupuesto propuesto para el 25. O sea, casi 10 veces lo que dicen que se van a ahorrar con estos órganos, que no es del todo cierto, porque una parte de las funciones las van a tener que hacer en otro lado y costarán. Casi 10 veces. A Seguridad Ciudadana le van a dar 70,000 millones de pesos y a Dos Bocas 130,000. Hombre, si el órgano encargado de validar esto, que es la Comisión Técnica de Gasto Presupuesto, el propio Consejo de Pemex, hubieran hecho bien su trabajo, Dos Bocas se hubiera planeado bien, se hubiera hecho correctamente o no se hubiera hecho y no hubiéramos gastado en exceso. Finalmente, ¿hacia dónde nos lleva Morena con estos hechos? Pues a que esto que vimos con mucha claridad en el sexenio pasado, hágase un tren acá, váyase por este lado en tal política, sin que haya ningún tipo de contrapeso, se va a acelerar. Porque además todos los funcionarios públicos hoy sabrán que la probabilidad de que un tercero indague en la información y pueda obtener sus excesos va a ser menor. El argumento, Pepe, de que había corrupción en INAI, seguramente había, pues hay que resolverlo. Supimos esta semana de grandes problemas de corrupción en Pemex y no por eso estamos diciendo hay que cerrar Pemex, no, hay que ver cómo hacemos que en Pemex haya menor corrupción. Entonces, ¿a qué nos va a llevar? Más centralización del poder, menos eficacia y más arbitrariedad. Gracias, Carlos, como siempre, bienvenido. A ti, Pepe, buenas noches.